De veras que día con día me asombro porque Dios repartió, como dice su palabra, talentos. Y es una bendición que nuestro hermano lea de esa manera, una manera correcta, pausada, entendible. Quiero leer nada más el versículo del 1 al 3 del capítulo 4 nuevamente con ustedes. Y quisiera invitarles al final de la lectura que hagamos una oración para pedirle al Señor que nos dirija en la meditación de su santa y bendita palabra en esta preciosa noche de miércoles. Es una bendición que hoy, 19 de enero, tengamos la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí alabando y glorificando su nombre en medio de todas las circunstancias que están a nuestro alrededor, en medio, ¿verdad?, de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de las dificultades de la vida. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros y por su gracia nos permite estar aquí en su amada iglesia para adorarle y glorificarle. Dice el pasaje bíblico ahí en Efesios capítulo 4, versos 1 al 3 de la siguiente manera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, porque nos das la oportunidad de poder acercarnos ante el trono de tu gracia para recibir de tu mano el alimento espiritual de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque somos imperfectos, porque somos rebeldes, porque en ocasiones te fallamos, Señor, pero tú tienes misericordia de cada una de nuestras vidas. Y tu gracia sobrepasa, Señor, nuestra necesidad. Te agradecemos, Señor eterno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te pedimos, te suplicamos, te rogamos que sea tu santo y bendito Espíritu el que hable a nuestra mente y a nuestro corazón, y que sea tu palabra la que transforme y cambie nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad y permite, Señor, que mis labios sean instrumento útil para traer el mensaje de tu palabra a cada una de nuestras vidas. Porque te lo rogamos, suplicamos, imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo, encontramos cada día enseñanzas maravillosas. Se puede ver la carta del apóstol Pablo desde diferentes expectativas, y cada una de ellas nos trae una enseñanza maravillosa. Y en esta ocasión la vamos a ver desde el punto de vista de la gracia en la unidad. La gracia de Dios en la unidad de la iglesia. Como todos sabemos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso la podemos dividir en dos partes. La primera mitad de la carta declara grandes verdades doctrinales sobre las aplicaciones para la vida cristiana. En la primera parte establece los principios rectores, y en la segunda parte extrae estas aplicaciones para verdades prácticas para nuestra vida diaria. Mis amados, el apóstol Pablo, después de su gran oración y la doxología que hay en el capítulo 3 de los versos 14 al 21, cuando habla acerca del amor que excede todo conocimiento, después de eso, Pablo insiste en la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia, mis amados hermanos, es un llamado a vivir de una manera digna del Evangelio. Creemos, mis amados hermanos, que este llamado que hace el apóstol Pablo, por medio de esta enseñanza, debe afectar nuestro estilo de vida diario. Lo más importante, lo primordial, lo básico que tiene el apóstol Pablo en mente es mantener y seguir manteniendo la unidad espiritual de la iglesia. Es importante destacar que Pablo no se está refiriendo a una unidad de organización eclesiástica, sino a la unidad en la que el Espíritu Santo es el autor.
La unidad de la iglesia es una obra de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que crea la iglesia. Es el Espíritu Santo el que forma la iglesia en un cuerpo espiritual. Sin embargo, mis amados hermanos y hermanas, la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, nos concede a nosotros el privilegio y la responsabilidad de conservar, de preservar y de mantener la unidad de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo en este pasaje bíblico nos hace una exhortación a la unidad. Nos exhorta a que nosotros mantengamos, preservemos, conservemos y fomentemos la unidad de la iglesia. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de la operación de la gracia de Dios en la vida del creyente y exhorta a los creyentes que tienen un corazón lleno de esta gracia de Dios a mantener la unidad de la iglesia, como dice en el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, el llamamiento y la conducta, dice el apóstol Pablo, deben estar equilibrados. En otras palabras, el creyente debe cuidar su conducta personal, así como su relación con otros hermanos en la fe, en la iglesia del Señor. Pablo dice, no estoy preso por la voluntad de Nerón, estoy preso porque Dios me ha puesto en esta circunstancia, para que la palabra de Dios sea predicada a todos aquellos que están a nuestro alrededor y sobre todo, ¿verdad?, a la élite romana. Porque, mis amados hermanos, Pablo estaba encadenado a un soldado siempre, por lo que cada soldado que participaba en el cautiverio de Pablo oía la predicación del Evangelio, escuchaba a un hombre que no rezongaba, no reclamaba, no se desesperaba, sino que con todo entusiasmo, con todo gozo, cantaba himnos de alabanza al Señor, como dice precisamente el himno de alabanza del capítulo 3 del verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por las edades de los siglos. Amén. Así que, mis amados hermanos, todo lo que el apóstol Pablo veía llegar a su vida era precisamente una oportunidad para glorificar a Dios. Por eso Pablo oraba por la iglesia y decía, ¿verdad?, para que el Señor os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser enriquecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, mis amados hermanos, todo creyente en el Evangelio, todo creyente en Jesucristo, todo creyente en la promesa de Dios de un Salvador, está siendo conformado a la imagen de Cristo y debe centrar su vida en el Señor y en su Santo y bendito Espíritu que mora en nosotros y vivir tal como Cristo vivió. Aprender de Cristo, mis amados hermanos, día a día, para no solamente conducirnos en este mundo afuera, sino también dentro de la iglesia. Por eso Pablo apelaba a los creyentes a cuidar el comportamiento, a cuidar la conducta. Por eso decía Pablo, yo estoy preso en el Señor y por eso os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es decir, Pablo nos está diciendo, vive como un hijo de Dios debe vivir. Vive en un estilo y una forma de vida en la que ha sido conformado con la imagen de Cristo. Lleva a la práctica diaria, ¿verdad?, esa posición eterna que te ha dado el Señor. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad?, Cristo ha resucitado nuestras vidas y precisamente vive dentro de nosotros. Así que nosotros debemos vivir, dice el apóstol Pablo, como aquel que nos ha llamado, que habita en Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos nosotros que pensar no solamente acerca del pensamiento del apóstol Pablo, acerca de la conducta, sino también acerca de una iglesia unida
una iglesia que alabe y glorifique al Señor. ¿Y cuáles son esas características de una iglesia unida en el Señor? ¿Cuáles son las características de una persona que ha experimentado tanta gracia en su vida? Mis amados hermanos, y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en los versos 2 y 3. Para Pablo la actitud del creyente es determinante, es importante. Por eso enumera 3 virtudes que deben adornar la vida del creyente. Un creyente que verdaderamente quiere servir al Señor debe de adornarse con estas 3 virtudes o características que van a bendecir su vida y van a preservar la unidad de la iglesia para que la gracia de Dios se siga derramando en la vida de su pueblo. Y dice el apóstol Pablo, la primera de ellos es la humildad. No hay una unidad en la iglesia si no hay una verdadera humildad. La arrogancia, el orgullo y la altivez destruyen cualquier posibilidad de unión. Es decir, la humildad cristiana, mis amados hermanos, está basada precisamente, como decíamos en predicaciones anteriores, en la gracia inmerecida que hemos recibido de parte de Dios. Porque tenemos que ser, mis amados hermanos, realistas. La humildad no es una virtud terrenal. La humildad no es algo que se ponga de moda en nuestra época o en nuestra iglesia, ¿verdad? Porque la visión del mundo es la autoafirmación. La visión del mundo es demandar a la sociedad beneficio. La gente se aprovecha de la gente y todo aquel que se interponga en su camino. La persona, mis amados hermanos, ganadora en este mundo es la que obtiene mayores beneficios o mayores, cosas materiales. Y qué trágico es cuando la iglesia organizada tiene actitudes carnales, porque Dios no determina el éxito por la popularidad o determina el éxito por la cantidad de cosas que podamos nosotros tener. A Él no le importa nuestra apariencia, no le importa el rendimiento, no le importa el estado que nosotros tengamos económico, intelectual o eclesiástico, no. Él mira el corazón, Él mira nuestra vida, mis amados hermanos, y mira también cuánto su gracia ha transformado nuestro corazón. Por eso Cristo es el ejemplo perfecto de humildad, y Pablo hace un llamamiento a la iglesia de Filipos diciéndole: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda, por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busque vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y sigue describiendo, el cual siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se humilló hasta lo sumo y tuvo una muerte y muerte de cruz por obediencia al Padre. Amados hermanos, la humildad es la obediencia, y Cristo precisamente nos lo enseña a través de la palabra, ¿verdad? Porque Cristo, siendo el verdadero Dios, por su encarnación se convirtió en esclavo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Por eso es importante, mis amados hermanos, que para que la iglesia verdaderamente mantenga la unidad, nosotros podamos ser hombres y mujeres creyentes en el Evangelio, humildes delante de la presencia de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos es porque la gracia de Dios se ha manifestado en nuestra vida. La verdadera humildad viene a través de la dependencia absoluta de Dios. Inclusive, mis amados hermanos, la vida cristiana no está fundamentada en nuestra propia fuerza, sino en la vida que Cristo vive en cada uno de nosotros. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, cuando nosotros como iglesia vivimos de esta manera, vivimos, ¿verdad?, practicando esa humildad cristiana,
esa gentileza y esa mansedumbre, mis amados hermanos, nos mantienen perfectamente unidos para la gloria de Dios, porque la mansedumbre es otra cosa importante para poder preservar la unidad de la iglesia. Pablo, mis amados hermanos, habla precisamente de que es bienaventurado los mansos, como dice la palabra, porque recibirán la tierra por heredad, como había dicho Jesús. Este manso o esta persona amable no se va a los extremos, al contrario, es equilibrado, tiene todas sus emociones, todos sus sentimientos y todos sus pensamientos bajo control. Tiene toda su pasión y todo su instinto bajo el control del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de mansedumbre, hablamos precisamente de que el poder que Dios nos ha dado para realizar y vivir nuestra vida está precisamente bajo la dirección y bajo el control del Santo y bendito Espíritu. Cuando nosotros, mis amados hermanos, tenemos una actitud de mansedumbre en la iglesia, resolvemos muchos conflictos que se puedan presentar. Imagínese usted qué pasaría con la iglesia si no hubiera tantos juegos de poder en los grupos que la conforman. Porque, querámoslo o no, amadas hermanas y hermanos, a veces nosotros nos dejamos llevar por el pensamiento del hombre y queremos nosotros manejar a la iglesia de acuerdo a nuestras propias ideas, de acuerdo a nuestros propios parámetros, de acuerdo a la manera en que a nosotros nos parece que las cosas se deben de hacer y no a la manera de Cristo. Por eso es importante que tengamos la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo, como precisamente parte de nuestra vida. Jesús era manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor, y de esa manera, mis amados hermanos, podemos vivir humilde, gentil y paciente. Esa es precisamente la tercera característica, la paciencia. La unidad de la iglesia, mis amados hermanos, se ejercita y se vive cuando en la iglesia el creyente vive y camina con paciencia, es decir, hay menos frustración, hay menos disensión y hay menos fricción en el cuerpo de Cristo, porque todas las cosas, mis amados hermanos, las esperamos y dependemos de Dios para realizarlas. La impaciencia le da a la emoción un sentir de que nosotros somos poderosos, pero la triste verdad es que no somos ninguna de estas cosas. La paciencia es un ejercicio de la mansedumbre, la tolerancia es un ejercicio de la paciencia, y la templanza o la paciencia es lo contrario de estar de mal humor con los hermanos. Es útil recordar cómo Dios es paciente con nosotros, dice Primera de Pedro, ¿verdad? Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras preparaba el arca. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? ¿Cuánta paciencia, mis amados hermanos? Dice la Escritura que tiene Dios para con nosotros, porque Dios es perdonador, es clemente, es piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. La paciencia de Dios es abundante con nosotros porque es una expresión de su misericordia y de su amor. Por eso tenemos que practicar la paciencia, porque la paciencia reprime arrebatos de ira. La paciencia es desarrollada cuando esperamos y confiamos en Dios. La paciencia refleja una completa fe en Dios en cualquier circunstancia que podamos enfrentar en nuestra vida. Nuestra responsabilidad, dice Pablo, es la de preservar la unidad de la iglesia con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos para con los otros. Es decir, seamos tolerantes unos con otros, pero en amor. Tenemos que soportarnos, mis amados hermanos, con amor. Es decir, tener una actitud en la cual nosotros busquemos el bien del otro. Porque la paciencia es lo contrario de manipular a la gente para lograr nuestros objetivos. La manipulación y la influencia negativa nunca lograrán resultados duraderos en la vida de la iglesia. Qué bueno que aquí no haya esa actitud. Qué bueno que en la iglesia Betania no se practican esas cosas, sino que al contrario, en esta amada iglesia, ¿verdad?,
hay humildad de corazón, hay, humildad, mansedumbre y paciencia. Por eso tenemos que seguir perseverando, dice el apóstol Pablo en el verso 3, en la solicitud de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se necesita un esfuerzo continuo, con seriedad, con deseos de mantener la unidad. La palabra, mis amados hermanos, es contraria a la impaciencia, porque sugiere un celo ardiente y denota una actitud constante para mantener bajo estricta vigilancia algo que ya está en nuestro poder. Estamos dispuestos nosotros a mantener la unidad del Espíritu Santo que ha traído con nosotros cuando creó el cuerpo de Cristo. Eso es lo importante, estamos nosotros dispuestos, porque la gracia de Dios está con nosotros, amados hermanos. La gracia nos ha llenado a nosotros de ese poder en el Señor para mantener bajo control nuestra naturaleza caída, porque la gracia de Dios nos ayuda a poder vivir conforme a la voluntad de Dios en las enseñanzas de Cristo. Por eso la vida de la iglesia depende precisamente de que nosotros nos pongamos en las manos del Señor, descansemos en el Señor, esperemos en el Señor y tengamos paciencia en el Señor para poder tolerarnos unos a otros y poder vivir en unidad. La paz que el Espíritu Santo produce en el cuerpo de la iglesia resulta en amor, en humildad, en mansedumbre y en comprensión los unos para con los otros. Así que, amados hermanos, tenemos que nosotros, ¿verdad?, apartarnos de la arrogancia, del orgullo, del egoísmo, de la contención, de la hostilidad, porque eso entristece al Espíritu Santo. La contención, el pleito y la rencilla entre los hermanos debe de ser evitado como evitamos cualquier cosa que perjudique nuestra salud o nuestra vida diaria. No debemos permitir, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo sea contristado, ¿verdad?, por nuestra actitud o por nuestra mala conducta espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, dice en el versículo 31, porque son actitudes y comportamientos que entristecen al Espíritu Santo y que impiden que nosotros tengamos, ¿verdad?, o que el Espíritu Santo tenga control sobre nuestra vida. Es Dios, mis amados hermanos, el que debe tener bajo su control cada actitud, cada decisión, cada experiencia de vida que nosotros podamos tener, porque cuando nosotros caemos en el pecado, ese pecado, mis amados hermanos, entristece al Espíritu de Dios. Pero también, mis amados hermanos, el apóstol Pablo habla de los elementos de la unidad de la iglesia. Y en este pasaje bíblico se encuentran cuando menos 7 elementos de la unidad que se centran en las personas de la Trinidad. Dice el apóstol Pablo, la iglesia, ¿verdad?, dice, tenemos un cuerpo. Se refiere a la Iglesia Universal, a todos los creyentes. Un espíritu, se refiere al Espíritu Santo que mora en la Iglesia Universal con cada uno de nosotros. Un Señor, se refiere a Cristo que es cabeza de la Iglesia. Una fe, habla de esa confianza en Cristo Jesús. Un bautismo, no solamente se refiere al bautismo en el agua, sino a la identificación del creyente con Cristo y con su muerte. Un Dios a quien adorar y glorificar por sus grandes y maravillosas obras, por su gran misericordia. Un Padre, es decir, se refiere a la relación que cada uno de nosotros tiene con el Señor, una relación íntima, profunda, constante, ¿verdad?, que tiene con cada uno de sus hijos. No lo tiene con toda la humanidad, lo tiene con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo no se está refiriendo a la humanidad en este pasaje bíblico, se está refiriendo a nosotros, a su iglesia, a su cuerpo, a su pueblo, a sus hijos. Él quiere que nosotros verdaderamente
empecemos a dejar que nuestra vida sea controlada por su palabra, por su espíritu y por su voluntad, para que nosotros vivamos en unidad y podamos disfrutar de las grandes misericordias y bondades de Dios para cada una de nuestras vidas. Una iglesia que camina unida, mis amados hermanos, es una iglesia que camina bajo la voluntad de Dios, porque la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros hagamos, ¿verdad?, una decisión para que nuestra vida, toda nuestra vida, sea precisamente para vivir en esa unidad que el Señor quiere que tengamos por medio de su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo está unido a Cristo por medio, ¿verdad?, de un acto de fe de cada uno de los miembros, y su identidad con Él es mostrada por medio del bautismo. Dios es el Padre, es supremo sobre todo y reside en todo. Por eso los 7 componentes, mis amados hermanos, están unidos en la Trinidad: un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre nuestro. Por eso, mis amados hermanos, los elementos de la unidad de la iglesia dependen total y absolutamente de Dios, y solamente los vamos a poder vivir, los vamos a poder disfrutar cuando nosotros seamos obedientes y agradecidos con el Señor, cuando tengamos humildad de corazón, cuando nosotros verdaderamente, mis amados hermanos y hermanas, seamos mansos y vivamos pacíficamente, dejando que sea el Señor quien gobierne nuestras emociones y controle nuestras decisiones. Por eso es importante, dice el apóstol Pablo, la preservación de la unidad, porque Dios da todo para que la unidad sea preservada. Nada le falta a la iglesia. Dios distribuye dones a la iglesia, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La unidad está en la diversidad. Cada creyente recibe de la gracia de Dios conforme a la medida de la fe diferentes dones. Por eso cada uno de nosotros tiene diferentes maneras para servir al Señor, diferentes maneras para adorar al Señor, diferentes maneras para glorificar a Dios, pero cada uno, mis amados hermanos, conforme a la medida de la fe. Cada uno de nosotros, aunque tiene diferentes dones, tenemos que hacerlo en unidad para que así de esa manera nuestras vidas glorifiquen al Señor, como lo hacen las alabanzas y los himnos que tienen diferentes notas, pero que están en armonía y verdad y glorifican al Señor con dulces melodías. Cada creyente recibe de la gracia de Dios diferentes dones, y cada creyente debe funcionar como el cuerpo de Cristo por medio de la capacitación que el Espíritu Santo de Dios nos da por medio de su palabra. Todos estamos en el mismo nivel para ejercitar los dones. Dice el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Lea usted el Salmo 38 y usted va a ver, 68, perdón, en el verso 18, y usted va a ver cómo dice, da dones a los hombres y también a los rebeldes, porque la gracia de Dios, ¿verdad?, también está en los dones de la iglesia para preservar la unidad de la iglesia, aunque en ocasiones, mis amados hermanos, nosotros somos, como dice la palabra, un poquito rebeldes y un poquito desobedientes. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanas? Que el vencedor, dice el salmista, tiene toda la autoridad para regalar presentes a los que él quiere sin tener que rendir cuentas a nadie. Y eso es soberanía y gracia. No podemos nosotros reclamarle a Dios porque a otro le da el talento y el don que le da, porque Él se lo da a quien Él quiere. Pero una cosa es importante, mis amadas hermanas, Él nos da a todos conforme a la medida de la fe. ¿Sabe usted por qué muchas veces nosotros no nos atrevemos a ejercitar esos dones? Porque somos incrédulos. Porque pensamos, mis amados hermanos, que no tenemos nosotros la capacidad. Y es cierto, ninguno de nosotros tiene la capacidad. Nadie tiene la capacidad. Yo no tengo la capacidad. Es Dios
que en su misericordia y en su gracia y en su bondad nos capacita para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos conforme a las riquezas de su misericordia y de su gracia, para la gloria de su nombre, pero tenemos que dejar y pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros verdaderamente pongamos en práctica todo lo que su palabra dice, para que nosotros vivamos felices y unidos para la gloria de su nombre. Porque Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su creación. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su presencia. Dios quiere que nosotros utilicemos nuestros talentos y nuestros dones para la gloria de su nombre, pero como un padre quiere con sus hijos, ¿verdad? Que sus hijos estén unidos y que sus hijos estén en armonía. Así Dios quiere que su iglesia viva en armonía y en unidad para la gloria de su nombre. No quiere ver a hijos rebeldes, desobedientes, a hijos amargados, a hijos resentidos, a hijos, ¿verdad?, que viven enojados, peleando unos con otros. Mis amados hermanos, a Dios le agrada una iglesia que verdaderamente le glorifique en unidad, en armonía, en paz, en mansedumbre y en humildad. Por eso la gracia de Dios está sobre la vida de la iglesia y ¿verdad?, vela por la unidad de la iglesia. Por eso cuando nosotros vivimos y experimentamos la gracia de Dios en nuestra vida, podemos, como dice el apóstol Pablo, pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida digna de nuestro llamamiento y ver que Dios toca todos los aspectos de nuestra vida personal y podemos vivir y queremos vivir y ansiamos vivir y deseamos vivir como un hijo de Dios debe vivir. Cuando vivimos de esta manera, podemos nosotros ver evidencia que estamos llegando a ser semejantes al carácter y a la semejanza de Cristo. Cuando verdaderamente nos damos cuenta de que realmente merecemos el infierno, empezamos a apreciar la gracia de Dios y entonces podemos servirle verdaderamente con humildad ante los ojos de Dios y ante los ojos de la iglesia. Cuando traemos toda ambición, todo instinto, todo pensamiento, toda reacción ante las circunstancias y las ponemos bajo el control del Espíritu Santo, entonces podemos preservar la unidad de la iglesia. Mis amadas hermanas y hermanos, porque la arrogancia, el orgullo, el egoísmo lastima, no destruye, lastima la vida del cuerpo que es la iglesia. Por eso hay que sacarlo a toda costa. Porque la iglesia no va a ser destruida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia de Dios jamás será destruida, jamás será derrotada, porque Cristo es el capitán, pero sí es lastimada. Una iglesia en la cual hay orgullo, arrogancia, altivez, soberbia, es una iglesia que vive adolorida, que vive, ¿verdad?, sufriendo heridas. Por eso dice el apóstol Pablo, debemos de vivir una vida digna del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nuestro corazón para que nuestras vidas sean transformadas para la gloria de su nombre y verdaderamente demos testimonio a través de nuestra actitud, de nuestro testimonio delante de los demás. Cuando nosotros somos pacientes, vemos la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida y entonces nos negamos a tomar represalias o a tomar ventaja de situaciones para promover agendas egoístas. Cuando tenemos una actitud de paciencia, estamos nosotros testificando que confiamos en Dios para que Él supla toda nuestra necesidad, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Cuando nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo nivel de los pecadores salvados por la gracia, entonces aprendemos a soportarnos unos a otros en amor para preservar la unidad de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, si queremos experimentar la gracia de Dios, debemos buscar el bien, no el nuestro, sino el de cada creyente, trabajando, esforzándonos por mantener la unidad de la iglesia, no con nuestra fuerza, sino precisamente con la dependencia y la obediencia a ese Dios que nos ha llamado a la unidad,
a pesar de que nosotros tenemos diversidad de caracteres y diversidad de dones. Esperamos en el Señor, amados hermanos y hermanas, que esta iglesia Betania pueda seguir caminando en unidad, pueda seguir testificando una vida llena de dependencia y de gratitud a Dios, porque nosotros, mis amados hermanos y hermanas, siendo inmerecedores de su gracia, disfrutamos plenamente de ella, porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos preserva, Él nos sostiene, Él nos mantiene y Él nos libra de cualquier circunstancia que pueda afectar nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.